Muy buenas a todos, soy Toet y estamos un día más en Alan Wake American Nightmare. Y sí, el narrador está repitiendo lo mismo. ¡Ya cállate! Ya lo sé. Bueno, estamos justo donde los dejamos en el capítulo anterior, que es en el observatorio de no me acuerdo cómo se llama. Y como evidentemente creo que podrán recordar, estamos en un bucle hecho por Mr. Scratch, así que ahora mismo sabemos que podemos, más que nada, que vamos a necesitar el repuesto, así que supongo que iremos directamente por el repuesto. ¡Qué mierda! ¡Mierda! Feels like I'm stuck in a rut and just reliving the endless night over and over. I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. Ese lo había escuchado, ¿no? Es el mismo. It really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie. No, eso no habíamos escuchado. Dream job, true fact. Efectivamente, ese soy yo haciendo directos con 3 personas viéndome. Gracias, personas que me ven en mis directos. ¿Es una granada? Sí, es una granada. La Magnum está rotísima. Consigue el equipo de formación de imágenes. Hay una caja de munición. Bueno, como estaba diciendo, ahora vamos a tener que ir de nuevo por el equipo de repuesto del telescopio. Vamos a aprovechar que ya sabemos cómo va el bucle. Hablando de telescopios y como dato que seguramente a nadie de ustedes les interesa, pero que yo les sigo aportando porque es algo que leí hace una hora, 2 horas casi, es que van a lanzar un telescopio, creo que me pareció leer que va a ser el más potente hasta la fecha. Me lo voy a llevar solo por probar un arma nueva, pero se atrasó otra vez. He visto que se ha atrasado mucho el lanzamiento de ese telescopio y al parecer es ahora mismo. Ese telescopio va a ser lanzado el 24 de diciembre y le está siguiendo un poco el paso, pero entre que lo atrasan a cada rato, pues quién sabe si vayan a volver a atrasarlo o no. Vamos a ver qué hay por acá. Creo que vamos a correr al punto de control para tener ya guardado desde punto de control. Segundo punto de control. Mierda. Abra. ¿Está abierto? Nice. Adiós. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job.
Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now, guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Bueno, evidentemente no podemos confiar en Mr. Scratch. Y cada vez se pone mucho peor y sigo pensando cómo demonios vamos a enfrentar esa cosa. Bueno, vamos a ir por aquí arriba. Posiblemente hayan visto un corte. Me hablaron, así que salí a ver uno que me había invitado. Salí a ver qué necesitaban de mí y ya estoy de vuelta. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. Esto debe ser muy raro. Right. Let's get it installed. Es de esas situaciones como la primera vez con Isabel, que lo asumen muy rápido, ¿no? O sea, como que... O sea, por mucho que estén medio consciente que es un déjà vu, pues aún así lo asimilan demasiado rápido, en mi opinión. Ah, sí, cambié la carabina, por cierto. El francotirador, porque estaba muy lento, no me gustaba. Sigo pensando que esto es demasiado simple para arreglar un telescopio. Don't start it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is la very strange to me. chinga. Me hubieses dicho antes de que... Ay, qué horror. Bueno. Como me encanta hablar con NPCs. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not déjà vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. Magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Bueno, con eso completamos su diálogo. Ahora de nuevo toca ir hasta abajo. Ay, lo que hago para escuchar todos los diálogos que puede dar un juego. Bueno, ahora tenemos que ir a proteger las tuberías principales. Deberían ser, en teoría, mira, se ve el pueblo de hecho. Deberían ser estas de aquí abajo. Vamos a tomar un atajo por aquí. El juego y sus muros invisibles a veces me torturan horrible. Esto podría saltarlo fácilmente, pero no lo hace porque el juego simplemente no quiere que lo haga. Ah, pero la roca. Sí, perfecto, no hay problema, ¿no? Qué bien. ¿Son estas? Sí. Wow, ¿por qué se ha bajado todo el frames? ¿Por qué está haciendo tan mal de repente el juego? Al usado, crack. Adiós.
Han usado. Han usado. Han usado. Y no. ¿Qué pasó ahí que me bajó horriblemente los frames del juego? Siempre suele ir bien, es decir, es un juego de 2012. Lo corre una patata. Así que... ¿por qué poner una caja de munición en un observatorio? Bueno, es Estados Unidos. Am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Pues te estás tardando. Oh. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right. I'll start looking for the signal. Please, head back. Poltergeist. Nunca puede ser perfecto. No, siempre se tienen que complicar las cosas. I guess they didn't like that. Bueno, al menos no destruyó. Me imaginé que iba a destruir la tubería o algo por el estilo. ¡Oh, mierda! Ok, mis reflejos absolutamente... están listos para manejar esas cosas. Otro. ¿Por qué tanto maldito poltergeist? ¿Cómo? Oh, los poltergeist, ¿verdad? Shit. Wrong way. No me digas eso, Alan. Bueno, atajo, me sirve. No, mejor. Tú también. Déjame adivinar, lo haces explotar. Hay demasiados. Cuando corro cancela la recarga. Les juro que no lo había notado. Espera. No, abra. Bye. Adiós. Ese lo vimos, ¿no? Es el de cuando saca las... I know what you're thinking. Sí, ese es. Twin, supernatural powers. Por cierto, más doblado. No dijo poderes naturales, dijo poderes It's supernaturales. working. Please, come up here. ¿Está más oscuro que antes o...? ¿Escuché otra voz? Era la tele. Me sentiría mejor si hubiera alguna luz para poder curar mi vida, pero... bueno, así a oscuras tal, me siento súper bien, no hay problema. You find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had, the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. Bueno, ya saben que a mí me encanta gastar todos los audios, así What's on que your mind, Doctor? aquí está. Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with this situation. Why is that? Yes, I was involved in... it's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I've fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Algo que quiero que recalgan...
en verdad no sé hablar. Hay algo que realmente le veo mucho que recalcan demasiado en todo este tipo de diálogos. Es que Alan dice que lleva luchando con este tipo de cosas por mucho tiempo. Y por mucho que haya... O sea, el juego en sí, el uno es corto, por así decirlo, pero no ocupaba mucho más de un mes. Es decir, creo que había acabado 2 semanas atrapados en la cabaña, una semana atrapado en la cabaña. Y aún así no estaba consciente. En sí luchando solo estuvo unos cuantos días. Por eso me parece algo realmente intrigante que el día que lleva mucho tiempo. Así que no sé realmente la continuidad. Sobre todo tomando en cuenta que Barry ya incluso es representante de estos tipos que ya son famosos de nuevo. Mrs. Scratch y todo lo que tiene que ver con la desaparición de Alan. Siento que ha pasado bastante tiempo realmente, pero ese bastante tiempo me intriga cuán bastante puede ser. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Ok, mucho texto, joder. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Bueno, pues terminamos la zona. Fue mucho más rápido de como fue la primera vez, ¿eh? Y como dije, vamos a estar haciendo una zona por video, así que vamos a dejarlo hasta aquí, creo yo. Sí, vamos a ver la intro de The la last historia. time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. It's enough. Por cierto, el subtitulado es algo raro. En algunas ocasiones las voces dicen algo y el subtitulado lo traduce o lo hace literalmente o simplemente lo como si lo hubiesen doblado interpretación de la persona, pero no es muy correcto, por así decirlo. Pero bueno, detalles aparte, vamos a dejarlos aquí, gente. Ya dije que va a ser una zona por capítulo, más que nada porque se repitió todo. Y sí, básicamente es eso. En el siguiente capítulo seguramente ya estaremos acabando este spin-off. Bueno, seguramente porque si no recuerdo mal, pues es cuando se reinició el bucle. Así que ahora supongo que podremos romperlo. No sé si habrá batalla de jefe, no sé cómo acaba, no tengo ni la más mínima idea.
pero lo descubriremos la siguiente semana, ya lo saben. Sin nada más que decir, gente, ya saben, dejen su comentario y like aquí abajito, eso me ayuda muchísimo a hacer esto día a día. Además de que me encanta leer comentarios, ya saben, cualquier tipo de cosa, abajito yo los leo. Y igual en la caja de descripción dejaré los links a mis redes sociales, Facebook, Twitter y iba a decir WhatsApp, que puedo. Y olvidé el otro, estoy dormido, no he dormido casi nada. Y el canal de Twitch, ya saben, directo los fines de semana a partir de las 5 de la tarde, hora mexicana. Y nada más, gente, no les quito mucho más de tiempo. Yo soy Toe y me retiro. Cuídense, gente.